Bien, como ya sabemos, seguimos con el tema de la resolución de problemas computacionales, pero centrándonos en el análisis de los datos de entrada, datos de salidas y casos de prueba. También pensando en la estrategia de solución que nos va a permitir después poder implementar el algoritmo. A partir de esa estrategia, nosotros vamos a poder implementar el algoritmo. Fíjense que dentro de la metodología nosotros estábamos trabajando entre los pasos 1 al 4, dentro de la metodología de trabajo para poder construir la solución de un problema computacional. En el paso 5 aparecen lo que se llaman las componentes dentro de la solución del problema. ¿Qué son las componentes? Las componentes son una representación gráfica de las tareas que nosotros estamos por realizar. Fíjense que en la estrategia, cuando nosotros pensamos en la estrategia, siempre estamos pensando en tareas a realizar. Hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro y hacer lo otro. Siempre son tareas, siempre arrancan con verbos. Esos verbos normalmente, a medida que ustedes van adquiriendo el conocimiento, van a ver que se repiten. Ingresar, mostrar, determinar, y ya vamos a ir aprendiendo un par más, que son 5. O sea, son 5 nada más. No hay mucho más que 5. Con 5 tareas o con 5 verbos yo puedo representar todo, cualquier solución. Pero lo que ya fuimos viendo en los ejercicios que fueron pasando desde el lunes y miércoles fueron el ingresar, el mostrar y el determinar. Son 3 verbos. Cada una de esas tareas tienen relacionada un dibujo, una representación gráfica. ¿Y por qué nosotros necesitamos una representación gráfica de esas tareas? Porque si la tenemos que escribir en vez de representarla gráficamente, la escritura y nuestro lenguaje natural, que es el español, tiene mucha ambigüedad. Y si ustedes se acuerdan de lo que hemos visto en la clase pasada, para construir un buen algoritmo, ese algoritmo no debería ser ambiguo. Por eso es que no se usa el lenguaje natural o escribirlo al algoritmo, sino que más que nada, para escribir lo que escribimos es la estrategia, pensar qué tareas hay que hacer, y después esas tareas sí las llevamos a una representación gráfica. Esa representación gráfica, como les dije, se basa en componentes. Son dibujos. ¿Está? Esos dibujos lo conocemos como bloques. ¿En qué momento son bloques? En el momento que no tiene ninguna información adentro de ese bloque. Pero cuando yo ya le pongo información adentro a ese bloque, se transforma en una componente. Ahí hay una diferencia que hay que saberla, porque por ahí nos la preguntan, che, ¿qué diferencia hay entre un bloque y una componente? El bloque es el dibujo sin información y la componente es el mismo dibujo, pero con información ahí adentro. Hoy vamos a ver dos y la vamos a empezar a usar dentro de las estrategias como para ir amigándonos con esas componentes. Vamos a ver dos que son básicas, que usamos mucho, que lo usamos siempre. ¿Por qué? Porque estamos viendo análisis de datos de entrada, datos de salida. Nosotros siempre vamos a necesitar ingresar los datos de entrada y para ingresar los datos de entrada nosotros tenemos un dibujito. Para el ingreso, para ingresar, ¿se acuerdan que nosotros poníamos el verbo ingresar valores para tanto en la estrategia? Eso, llevado a la representación gráfica, llevado al bloque, eso se dibuja así. Un rectángulo con una línea acá en el ángulo superior izquierdo. Esto se lo conoce como el bloque de entrada. Fíjense que este es un bloque de entrada. ¿Por qué? Porque es el dibujo solo, sin información acá adentro. Ahora, si yo a ese mismo bloque le pongo información, le pongo algo adentro, se transforma en lo que conocemos como la componente de
entrada simple. Y ahí ven la diferencia entre bloque y componente. Bloque es el dibujito sin nada, componente se transforma en el dibujito con algo adentro. Ya vamos a ir aprendiendo a medida que vamos construyendo las distintas formulaciones que tengamos, las vamos a ir utilizando esto, en vez de poner la palabra ingresar un valor para N1, porque esto representaría, si yo tengo que escribir esto en mi estrategia de soluciones, ingresar un valor para N1. ¿Se entiende? Entonces, en vez de poner toda esa palabra, hago el dibujito y ya sé que es lo mismo. Y fíjese que acá vamos a perder la ambigüedad. ¿Por qué? Porque todo aquella persona que lea esto interpreta lo mismo. No hay posibilidad que nos equivoquemos porque esto representa una sola cosa. Y eso es lo bueno de la representación gráfica. ¿Por qué? Porque el gráfico representa una sola cosa. No va a representar más que ingresar un valor para N1. Y todos vamos a interpretar lo mismo y todos vamos a saber lo que hay que hacer. ¿Se entiende hasta ahí? Y la otra palabrita clave, o el verbo que nosotros utilizamos en la estrategia, es el mostrar. Que lo utilizamos para mostrar la salida, obviamente. Esto también tiene una representación gráfica, tiene un bloque. ¿Qué es? Un rectángulo, más o menos, obviamente quiero que me salga un rectángulo, no me salió bien dibujado, con dos linitas abajo, en los ángulos de abajo. ¿Está? Y esto es lo que se conoce como el bloque de salida. O sea, si había de entrada, este es de salida. Que cuando yo le doy datos o le pongo información adentro, se transforma, por ejemplo, acá estoy queriendo mostrar un mensaje de que es par, poner un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Esto se transforma en la componente de salida. Fíjense que el bloque es el dibujito sin información, la componente es lo mismo, pero con información adentro. Ya vamos a aprender a usar estos bloques a medida que también vayan pasando las formulaciones y vamos resolviendo, empezamos a darle forma a esto porque hay un montón de formas de poder mostrar información. Esta es una, mostrar un mensaje. Ahí se puede mostrar una variable. Por ejemplo, podemos tener un bloque de salida en donde mostremos la variable N1. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Por qué todos interpretamos lo mismo? Porque sabemos que es la componente de salida la que va a mostrar información en la salida, y acá como esto está entre comillas, significa que tiene que mostrar el mensaje par. Ahora, cuando dentro del mostrar de la componente de salida simple está una variable, significa que hay que mostrar el contenido de esa variable, lo que contiene esa variable en el momento en que encontramos este dibujito. ¿Está? Y estas dos son las que vamos a ver hoy nada más. Pero ya empezamos a relacionar acciones que nosotros teníamos dentro de nuestra estrategia a representación gráfica. Después, a medida que vaya pasando las clases, vamos a ir asociando más y cada una de ellas. Pero son 5. O sea, son 5 cosas que hay que aprendérselas. Después, a futuro, una vez que ya me sé esas 5 cosas, las voy a empezar a combinar, obviamente, porque no son las 5 y las 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 y en base a esas 5 se empiezan a combinar entre ellas para formar nuevas componentes. Pero las básicas son 5. Ya aprendimos 2, ingresar y mostrar. Les cuento cuáles son las que nos quedan. Nos quedan asignar, nos queda determinar y nos queda repetir. Entonces, con entrada, salida, asignar, determinar y repetir, con eso se resuelve cualquier problema. Con esas 5 tareas, con esos 5 verbos, si quieren llamarlo.
Obviamente, después se combinan, vuelvo a repetir, se combinan entre ellas para formar nuevas componentes. A partir de las básicas se forman nuevas. Bien, eso es lo que vamos a ver nada más por hoy de teoría. Quiero que relacionen ingresar con el bloque de entrada, perdón, con la componente de entrada simple y el mostrar con la componente de salida simple. La vamos a ir utilizando en la formulación también para que la vamos repitiendo. La vamos a asimilar. Vamos a una formulación de hoy. Dice, dado un número natural, indicar sus primeros 5 múltiplos. ¿Está? Es lo que nos pide. Vamos a hacer. Primer paso de la metodología, entender el problema. Parece que está entendido porque son cosas, vuelvo a repetirle, al comienzo le ponemos cosas matemáticas muy conocidas. Después la complicamos un poco, pero tampoco tanto. Y entonces pasemos directamente al análisis de los datos de entrada y datos de salida. Acá, como dato de entrada, ¿qué tenemos? Acá ya quiero participación de ustedes, así que empiecen a participar. Abran el micrófono, participan, Un cierren el número micrófono. natural. Perfecto. Un número que pertenece a los naturales. Genial. Ese es el dato de entrada. Que nosotros lo vamos a representar con una variable a la que le llamaremos número. Recuerden que todo dato de entrada se representa con una variable. En este caso nosotros trabajamos con variables simples. Para repasar, las variables simples son aquellas que pueden contener solo un valor a la vez. Un valorcito nada más. Y fíjense que no hay más dato de entrada. Bastante sencillo esta formulación en donde solo tenemos un dato de entrada. ¿Qué queremos mostrar como salida? 5 múltiplos de NRO. Claro, exactamente. Pero no 5 múltiplos a secas, porque ahí no Su estaríamos primero. siendo precisos. Exactamente, tienen que ser los primeros, porque si yo digo tengo que mostrar 5 múltiplos, puedo mostrar 5 cualquiera y estaría cumpliendo con lo que estaríamos poniendo en el dato de salida. Pero acá es bastante específico, entonces cuando uno trabaja con el desarrollo de software, cuando va a construir software, tiene que ser preciso a lo que nos dicen que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos software para un cliente y ese cliente nos pide específicamente ciertas cosas. Nosotros se las tenemos que respetar. Entonces, si dice los primeros 5 acá, no son 5 múltiplos, sino que acá tengo que mostrar los primeros. Y acá me da un número específico, 5 múltiplos. Y hay que decirle de quién. Porque no puedo poner solo los primeros 5 múltiplos tampoco, porque los primeros 5 múltiplos ¿de qué? Los primeros 5 múltiplos de lo que yo llamé NRO, del dato de entrada que yo tengo. Y a esto yo lo puedo trabajar en una variable que se llame mult, de múltiplo. Y ustedes dirán, ¿una sola variable puede contener los 5 múltiplos? A la vez no. Pero de a uno por vez sí. Primero el primero, segundo el segundo, tercero el tercero, después el cuarto y después el quinto. De a uno por vez lo puede ir haciendo. Sí puede. Los 5 a la vez no puede acordarse de los 5 a la vez porque son variables simples. ¿Recuerdan el concepto de variable simple que vimos ya en la primera clase, creo? Permite almacenar de a un valorcito por vez. Genial. Una vez que tenía el análisis de datos de entrada y datos de salida, voy a los casos de prueba. Casos de prueba. Vamos a ir al primer caso de prueba, donde construir un caso de prueba válido era darle valores a los datos de entrada. En este caso tenemos un solo dato de entrada. Mi dato de entrada es la variable número, a la cual yo le tengo que asignar lo que dice acá arriba, un número que pertenece a los naturales. Vamos a poner el 15. No, vamos a poner uno más fácil, porque si no después nos va a complicar. Pongamos el 7.
Una vez que me dan el número, o que yo ingreso el número, que es el 7, que cumple con la condición de que sea un número natural, debería estar en condiciones, si es que entendí el problema, de dar la salida. Y en este caso la salida va a estar en la variable mult. ¿Qué valores tiene que tomar múltiplo? Mult. Los primeros son múltiplos de 7. Y usted dígame cuál es la salida. Acá yo tengo que indicar la salida con valores. El 7, El 7, el 14, 14, 21, 21, 28, 28 35. y 35. Muy bien. El 7, el 14, el 21, el 28, el 35. Genial, es eso. Otro caso de prueba. El número va a ser el 10. Si el número es 10, ¿cuál es la salida? 10, 20, 30, 40 y 50. Genial. Genial, muy bien. Y fíjese que cumplimos con lo que está pidiendo el problema. Los primeros 5 múltiplos del número que yo puse acá. Los primeros 5 múltiplos del número que yo puse acá. Y ahora les voy a decir la frase que les digo siempre, con todas las formulaciones. Si yo construyo correctamente un caso de prueba, o los casos de prueba en este caso, significa que mentalmente ya resolví el problema. ¿Por qué? Bueno, porque pude dar los resultados. Uno sabe que resolvió el problema si puede dar los resultados correctos. Fíjense que acá di el resultado correcto, entonces resolvió el problema. ¿Cuál es la dificultad que se nos presenta? Que eso que yo resolví mentalmente, tengo que aprender a transmitírselo a una computadora. Que esa es la parte que hay que aprender acá en el desarrollo de los algoritmos. Hay que aprender a cómo lo que yo pienso que hay que hacer para resolver el problema, se lo tengo que indicar a la computadora. ¿Cómo lo hago eso? Y eso es lo que vamos aprendiendo día a día con el correr de la resolución de problemas. Porque esto se aprende practicando, ¿no? No hay otra manera de aprenderlo esto. Y después, obviamente, utilizando las herramientas que tenemos para la construcción de los algoritmos. Bien. Entonces, ahora, en base a lo que nosotros resolvimos acá, a lo que vimos y a lo que hicimos, nosotros obviamente podemos pensar en la estrategia de solución. Esto de la estrategia, como les dije desde el primer día que estamos viendo el práctico 1, es adicional, es para que vamos aceitando la máquina, porque esto ya lo vamos a empezar a ver muy bien a partir del segundo práctico. En el primero a mí me interesaba mucho que se focalicen, como les dije, en los datos de entrada, datos de salida y casos de prueba, para todos los ejercicios. Si la estrategia no salía, no salía, no había ningún problema. Más o menos que salga como salga, digamos. Pero el foco no estaba puesto en la estrategia, sino que estaba más puesto en esto, que aprendamos a identificar desde la formulación los datos de entrada, de salida y los casos de prueba para hacer. Eso sí, casos de prueba seguro. Es muy importante construir buenos casos de prueba. Bueno, ¿cómo construimos esta estrategia? Y bueno, siguiendo paso a paso lo que nosotros vimos que hicimos en los casos de prueba, o lo que hicimos en los casos de prueba. ¿Qué fue lo primero que hicimos en los casos de prueba? Accionar, digamos, Ingresar. ingresar un valor. Ingresar un valor para números, ¿no es cierto? Sí. Genial. Entonces, fíjense, voy al anterior. Cuando yo ponía ingresar, lo voy a escribir. Acá voy a poner ingresar un valor para
la variable número. Fíjense que cuando yo ponía... Ah, perdón, me fui. Fíjense que cuando yo ponía ingresar, en la pantalla anterior le dice que cuando ustedes vean algo que diga ingresar, se lo puede reemplazar por la componente de entrada simple. ¿Verdad? Que era este dibujito. ¿Por qué? Bueno, porque este dibujito representa eso, representa la acción de ingresar datos. Entonces yo acá, en vez de poner ingresar todo esto, yo puedo directamente en la estrategia, no me importa, pero lo puedo hacer. Normalmente la estrategia la escribimos, pero ahora para que vamos practicando, yo directamente puedo hacer pic, poneme este dibujito donde ingrese número. Es lo mismo. Ingresar el número. Ingresar un valor para número. Esta componente de entrada simple significa eso, que yo tengo que ingresarle un valor a la variable número. Y ya es lo mismo. Que escriba lo que escribí recién y que ponga el dibujito es exactamente lo mismo. Pero es mucho mejor el dibujito. ¿Por qué? Porque no hay dudas de lo que estoy queriendo poner. En cambio, si lo tengo que poner con palabras, por ahí puedo dar a que se interprete otra cosa. Y no quiero eso porque no tienen que tener ambigüedades mis algoritmos, perdón. Después que ingresaron el número, ¿qué hicieron? A ver, ahora sí hay que discutir un poco. ¿Qué se hizo después de que yo puse el 7 o que puse el 10? Ahí hay que pensarlo. Sabemos cómo hacerlo, pero ahora, ¿cómo lo paso a la computadora? ¿Qué hicimos? Hay que saber qué hicimos. Multiplicar el número. Ajá, multiplicaste el número, genial. ¿Cómo? O sea, primero por sí mismo, después por 2, por 3. ¿Qué significa por sí mismo? Sería 7 por 7. 7 por 1. Ah, entonces lo multiplicaste por 1. Después, por 2. Después, por 3. Después, por 4. Y después, por 5. ¿Y por qué llegaste hasta 5? Nada más. Porque pedía los primeros 5 múltiplos. Genial. Entonces, como vimos que eran los primeros 5 múltiplos, yo lo que hice con el número fue multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Genial. Eso hice. Y está perfecto. Hice eso, no, ni más ni menos, para cualquiera. Número que yo ingrese lo multipliqué por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Ahora nosotros tenemos que aprender cómo le decimos a la computadora que pase por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. O sea, le tenemos que enseñar eso. Bueno, no enseñar, porque le tenemos que decir que haga eso en realidad. De que pase por esos valores. Que primero tome el 1, que después tome el 2, después tome el 3, después tome el 4 y después tome el 5. Y fíjense que eso es como una repetición, ¿no? Anda al 1, después anda al 2, después anda al 3, después anda al 4 y después anda al 5. Y si en vez de los 5 primeros múltiplos eran los 10 primeros múltiplos, tendría que ser anda por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, por el 8, por el 9, por el 10. Pasame por todos esos valores. Y eso se lo hace con una palabra que vamos a aprender hoy, con una acción que es recorrer. Recorrer. Esa es la palabra clave, recorrer. Yo quiero hacer un recorrido. ¿Un recorrido de qué? Un recorrido de valores. Entonces, cuando yo sé exactamente cuáles son los valores por los que quiero pasar, porque acá está muy bien determinado cuáles son los valores por los que quiero pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5, yo puedo recorrer para y desde 1 hasta 5. Le pongo una variable, asigno una variable acá, que se llama i, para que me recorra los valores desde 1 hasta 5. Esto es nuevo, esto lo estamos aprendiendo hoy.
Una vez que lo aprendo, después ya lo puedo reutilizar en cualquier lugar, obviamente. Entonces digo, recorrer para i igual desde 1 hasta 5. ¿Qué significa esto? Que i primero va a tomar el valor 1, después va a tomar el valor 2, después va a tomar el valor 3, después el 4 y después el 5. Ni más ni menos. Eso es lo que hace esta tarea. Recorrer para i, desde 1 hasta 5. Eso significa eso. Recorrer para i desde 1 hasta 5. ¿Y qué quiero hacer cada vez que recorro desde i para 1 hasta 5? Y esto lo tengo. Cuando se hace un recorrido, hay cosas que hay que poner acá adentro. ¿Está? Porque hay tareas que se hacen para cada uno de los valorcitos que tenga ahí. Acá nosotros decimos, che, i va a tomar desde 1 hasta 5. Perfecto. ¿Qué hacemos cuando vale 1? ¿Qué hacemos cuando vale 2? ¿Qué hacemos cuando vale 3? ¿Qué hacemos cuando vale 4? ¿Y qué hacemos cuando vale 5? La tarea es muy específica que hay que hacer. ¿Cuál era la tarea que ustedes querían hacer? Multiplicar. Multiplicar. ¿Qué querían multiplicar? Número. El número, ¿por quién va a ser Por en i. este caso? Por i, genial. El número por i. Porque cuando i vale 1, multiplico el número por 1. Cuando i vale 2, el número por 2. Cuando i vale 3, el número por 3. Cuando i vale 4, el número por 4. Y cuando i vale 5, el número por 5. Esta es una nueva herramienta que nosotros la conocemos como las repeticiones. Las repeticiones. ¿Está? Y en vez de recorrer, le vamos a cambiar la palabrita, le vamos a poner repetir, porque son repeticiones. No es recorrer, sino que me gusta más repetir. Así le pongamos, repetir en vez de recorrer. Es lo mismo, pero me gusta más la palabra repetir. Porque son repeticiones que se hacen. Repetir para i desde 1 hasta 5 es lo mismo que recorrer. Repetir para i desde 1 hasta 5 lo que esté acá adentro. Y lo que nosotros queremos hacer acá adentro es multiplicar el número por, este es el por en la construcción de diagramas, ya no se usa la x para representar el por, porque la x puede ser una variable, sino que para representar el por se utiliza el asterisco. El número por i. ¿Está? Entonces, repetí con los valorcitos que vaya a tomar i desde 1 hasta 5, sea número por i. Ahora, nosotros queremos, fíjense, según la prueba del caso de prueba, perdón, que cada uno de esos valorcitos que yo multiplique vayan cayendo en esta variable, en la variable múltiplo. Entonces acá yo puedo decirle, hace esto, que múltiplo es igual a número por i. ¿Qué voy a hacer? Voy a repetir 5 veces número por 1, número por 2, número por 3, número por 4, número por 5. Cada vez que yo haga una multiplicación, esa multiplicación se va a almacenar en esta variable que se llama mult. ¿Y qué hay que hacer cada vez que yo multiplique y obtenga un valorcito? ¿Qué hacían ustedes? Hacían 7 por 1. ¿Y qué hicieron después del 7 por 1? Lo mostramos. Lo mostramos. Entonces, fíjense que multiplico y muestro. Y ahora ya no puse mostrar el valor de mult. No puse la leyenda esa que es lo que vendría acá, sino que directamente hice el dibujito que me permitía mostrar. Fíjense. Yo les dije, si la acción es mostrar, se representa con esta componente que se llama componente de salida simple, que me permitía mostrar mensajes o me permitía mostrar variables. En este caso quiero mostrar variables, entonces le muestro el contenido de lo que tiene múltiplo. Y ya está, eso fue todo lo que hice. ¿Está? Pero tengo que aprender a identificar esto. Yo les muestro el primero porque no conocíamos esta tarea de repetir. Digamos, hasta ahora nosotros habíamos trabajado con ingresar, con mostrar, con determinar, que fue lo que hicimos en la clase pasada, y hoy le agregamos el repetir. Entonces, cada vez que ustedes tengan que repetir algo, y bueno, tienen que repetir cierta cantidad de veces.
Cuando yo sé exactamente cuántas veces, porque acá estaba fijo, que iba desde 1 hasta 5, y bueno, pongo el repetir que se llama repetir par. Ya vamos a ver que después hay otro repetir, que no sé si vamos a llegar a verlo hoy, si no ya lo vamos a ver la clase que viene, que es para repetir con una condición ahí en el medio. En vez de repetir desde acá hasta acá, porque lo tengo fijo, se va a repetir, se llama repetir mientras pase algo. Son dos tipos de repetir que tenemos. Pero si no llegamos a verlo hoy, lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está? No hay apuro con eso porque tenemos mucho tiempo para retomar todo esto de las tareas. Bien, preguntas hasta acá. Acá terminó el ejercicio. Ya no quiero más. Ah, bueno, puedo hacer la prueba de escritorio, si quiero agregar y ver cómo funciona eso. Para ver que puedo construir la prueba de escritorio, donde en la prueba de escritorio solo ponía las variables que intervenían en mi algoritmo. Fíjense que en este caso es número, es i, porque i también la acabo de sumar ahí en mi estrategia, y es mult. Fíjense que tengo 3 variables dentro de mi estrategia de solución. El número, el múltiplo y la i. Porque cuando yo hago la prueba de escritorio, lo que voy a hacer es seguir paso a paso lo que puse en la estrategia, obviamente. Y después tengo la salida. Bueno, el número es el 7. Ingrese el número, la primera tarea. Yo cuando quiero construir la prueba de escritorio, esa es otra cosa que hay que aprender muy bien, es seguir paso a paso lo que dice la estrategia de solución en este caso, y cuando ya tengamos la construcción del algoritmo hecho, la prueba de escritorio se hace sobre el algoritmo, sobre el diagrama, sobre el dibujo, y se sigue paso a paso. No lo que yo quiero hacer con mi mente, sino lo que dice que tengo que hacer ahí, en la estrategia o en el algoritmo que yo ya haya construido. El número 7, entonces dice repetir para i igual a 1 hasta 5. Lo que hace es ir de a 1 por vez, entonces. El primer valor que toma ahí es 1. Y cuando vale 1, hace lo que está dentro, obviamente. Cuando i vale 1, hace todo lo que pusimos acá dentro del repetir. Entonces decimos, múltiplo, esta variable es igual a número por i. Número vale 7, i vale 1, 7 por 1, 7. Y después de que multiplica, muestra. ¿Qué significa mostrar? Mostrar acá en la salida. ¿Cuál es el contenido de la variable múltiplo en ese momento? 7, entonces muestra el 7. Genial. ¿Qué hace después? Automáticamente esto vuelve acá arriba y dice ahora cambiadme de valor, porque ya terminé lo que había que hacer para 1, ahora hacelo para 2. Entonces se tacha el 1 y ahora i vale 2. ¿Por qué? Porque son variables simples, no pueden tener más de un valor a la vez. El tachar significa que este ya se fue y ahora quedó este valor, el 2. Cuando vale 2 vuelve a entrar y hace todo lo que está acá adentro. Entonces dice, el múltiplo es igual al número por i. 7 por 2, 14. Porque ahora número tiene 7 y tiene 2. Y la salida, 14. Acá también se tacha este porque ya dejó de tener el valorcito 7. Ahora i vale 3. Y hacemos lo mismo, multiplicamos 7 por 3, 21. Y mostramos el 21. Genial. Ahora i vale 4. Multiplicamos 7 por 4 es 28. Toma el valor 28 y muestra el 28, porque hace multiplico, muestro, multiplico, muestro. Ahora i vale 5, esto es automático, lo hace solita la computadora. I vale 5, multiplicamos 7 por 5, 35, y mostramos como salida el 35. Y fíjense cómo en nuestro caso de prueba, en la variable múltiplo, iban pasando los valorcitos, y acá también lo vemos en la prueba de escritorio. Van pasando los mismos valorcitos. Y esos valorcitos, a medida que van pasando por acá, los vamos mostrando en la salida. Y la salida quedó como nosotros queríamos. Así se construyen las pruebas de escritorio para los repetir. Van tomando los valorcitos que yo digo que tienen que tomar. Cuando llego al final, finaliza, se termina. Bien. Preguntas. Esto es lo que hay que hacer con todo el ejercicio. Vuelvo a repetir. Si la estrategia les cuesta y no les sale, inténtenlo igual, inténtenlo muchas veces, pero el foco está puesto en la parte de la izquierda. Dato de entrada, dato de salida, casos de prueba. De eso sí quiero que me lo hagan para todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque no hay problemas con eso, porque eso es interpretación de texto.
leo el texto e interpreto qué hay como dato de entrada, como dato de salida, y construyo casos de prueba para eso. La estrategia, sí, por ahí cuesta un poco más porque estamos aprendiendo, pero bueno, ya hay que empezar a aceitar esa máquina, como les dije al comienzo. Sí, decime, Lautaro. Y puede ser I igual a I más 1. Sí, lo que vos quieras poner. Pero acá no hace falta, porque acá tiene que ir desde 1 hasta 5. Sabemos desde dónde hasta dónde. Pero puede ser lo que vos quieras poner ahí, que te represente, que te va a solucionar el problema, podés poner. Profe, Pero cuando yo tengo la tarea repetir para, automáticamente la computadora entiende que tiene que hacer desde el primer valor hasta el último valor de a 1 por vez. Sí, decime, ¿quién me iba a preguntar algo ahí? yo le iba a preguntar, profe, porque Sí. decía que I es igual a 1. O sea, Hasta 5. no, claro, pero no tendría que ir I igual a I más 1, pues así va cambiando I. No, porque cuando vos tenés O sea, digo esta porque tarea, I vale... ¿Mm? cuando vos tenés esta tarea, Sí. que se llama repetir para, la computadora automáticamente sabe que tiene que ir de a 1 por vez. Eso es lo que les quiero explicar. Esta tarea que se llama repetir para, Claro. que yo le digo, para la variable tal, en este caso la variable i, desde 1 hasta 5, la computadora automáticamente, ya vamos a ver cómo se lo trasladamos a la computadora, pero cuando le traslademos esta tarea a la computadora sabe automáticamente que tiene que ir desde 1 hasta 5 de a 1 en 1. Primero va a tomar el 1, después lo va a hacer el 2, lo hace solita. No hace falta la intervención nuestra para decirle que vaya de 1 en 1. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí entendí, pero bueno, es que yo en C++, por ejemplo, ponía el I igual a I más 1 para que vaya cambiando el valor de I, ¿no? O sea, I Claro, sí. pues, Sí, 1, 2, 3 y así. sí, sí, Parece sí. que me confunde un poquito. Sí, no trates de todavía relacionarlo con lo que si vos ya estuviste programando en C, por ahí son cosas distintas acá. Ya vamos a ver después con qué componente representamos este repetir para. Hay una componente específica para hacer esto y que va a arrancar Sí. así como le estoy poniendo, desde 1 hasta 5 y va a ir solito pasando por todos los valores. No va a necesitar mi intervención de poner que hice igual a I más 1. Claro. Entonces, con el repetir para, nomás ya se pone ya, se hace, digamos, del 1 hasta el 5, digamos. Exactamente, solito. Solito, solito. Va a haber otro repetir, que todavía no lo Sí, vimos acá, que es el que le dije, que se llama repetir, en vez de repetir para, se llama repetir mientras, y sí. ahí sí va a necesitar la intervención tuya de poner un valorcito más, el I igual a I más 1. Pero Claro. es otra herramienta, son herramientas distintas. Por ahora aprendimos el repetir para nada más. Ah, bueno, sí, ¿Está? Ya gracias, está. profe. Sí, sí. De nada. Bueno, vamos a ver uno más, muy similar a este, pero para reforzar lo que acabamos de aprender, nada más, ¿no? Muy similares. Fíjense lo que tengo acá como formulación. Dado un número natural, indicar cuántos divisores tiene. Dato de entrada. ¿Qué tenemos como dato de entrada? Lo mismo que hace rato. Dado un número natural. Entonces tengo un número que pertenece a lo natural. ¿Qué vamos a llamar? Como hace rato también, número. No vamos a ser muy originales con los nombres de variables. Y ahora, ¿qué quiero como salida? Normalmente van cambiando la salida, que es lo que quiero mostrar a partir de esos números. O del número en este caso. ¿Qué queremos mostrar acá? ¿Cuántos divisores tiene? ¿Cuántos divisores tiene? ¿Cuántos divisores tiene quién? Número. Ah, bien. Acuérdense, ¿no? De eso. ¿Cuántos divisores tiene número? Bueno, pero no me gusta cómo escribí eso. Está mal escrito. Porque quieren como salida. ¿Cuántos divisores tiene número? Es como que no me cuadra eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo escribimos bien esto cuando quiero mostrar cuánto de algo? Lo Cantidad. que quiero como dato de salida es
la cantidad de divisores de número. Y ahí me gustó más. Y eso lo vamos a representar con una variable que se llama cant. Cantidad de divisores de número, eso es lo que quiero. La cantidad de divisores de este tipo que está acá arriba, de lo que yo ingrese. Genial, buenísimo. Ya sé cuál es el dato de entrada, ya sé cuál es el dato de salida. Construyamos los casos de prueba. Primer caso de prueba. Le doy valor al dato de entrada, en este caso que solo tengo el número, y que tiene que ser un número natural. Entonces vamos a decir que es el número 10, por poner algo. Salida. Como la salida está representada por una variable, digo, che, ¿cuál es el valor que tiene que tomar esta variable? Pueden ser uno o varios. Ustedes dirán qué valor tiene que tomar acá. 1, 2, 5 y 10. Alguien dice que tiene que ser 1, 2, 5 y 10. ¿No sería 4 la cantidad de Alguien divisores? dice que tiene que ser 4. ¿Cuál de las dos? 4 creo, profe. 4, profe. Perfecto. Es 4. ¿Por qué es 4? Porque acá pide la cantidad. es porque pide la cantidad. No es lo mismo decir cuántos que cuáles. Y esto es una interpretación semántica que hay que verla muy bien porque muchos metemos la pata en esto, ¿no? Está bueno porque está este ejercicio puesto así, porque a la primera vista por ahí se nos ocurre decir es el 1, el 2, el 5 y el 10. Pero acá en la formulación no me están preguntando, no me están diciendo que muestre cuáles son, sino que me está diciendo que muestre cuántos son. Está pidiendo una cantidad, no cuáles, sino cuántos. Hay una diferencia entre cuáles y cuántos. Recuerden que también les dije, hay que respetar lo que dice la formulación, no lo que nosotros querramos interpretar de eso, sino que hay que leer e interpretar. Pero está bueno que se haya salido esto porque es muy, muy, muy fácil caer en el error de decir que era el 1, el 2, el 5 y el 10. No, acá me están diciendo cuántos son. Entonces, si me dice cuántos son, la cantidad es 4. Perfecto. Vamos a otro dato de entrada. El número igual a 13. Salida. ¿Cuánto es la salida para el número 13? 2. 2, genial. Y ya aprendimos qué es lo que hay que hacer, obviamente. Pero por ahí no es tan fácil. Del pensamiento, que nosotros ya lo resolvimos, porque nos dijeron 10, 4, 13 es 2. Y si le doy el 12, me van a decir cuánto. Si el dato de entrada fuera el número 12, 6 somos. perfecto. La salida es 6. La salida es 6. Genial, fabuloso. Vieron que cualquier caso de prueba que ustedes construyan ya me están dando la solución correcta. Entonces quiere decir que mi cabecita ya lo resolvió. Y si ya lo resolvió, podemos pensar en una estrategia de solución. ¿Cuál es esta estrategia? ¿Cuál va a ser el primer paso de la estrategia? El componente de entrada, profe.
Pero díganme, no importa cuál componente, díganme, ¿cuál es la primera tarea? Ingresar. Ingresar un valor para número. Eso lo podemos representar con la componente de entrada simple. ¿Está? En vez de escribirla, ingresar un valor para número, la puedo representar con la componente de entrada simple. Ya está, todos sabemos que es ingresar un valor para número. Bien, una vez que tengo el número, cualquiera de los números que tengo, ¿qué hicieron ustedes para darme la respuesta de 4, 2 y 6 como pusimos acá en los casos de prueba? Dividir número. Sacar todos los múltiplos del número. Múltiplos, no estoy hablando de múltiplos acá. Los divisores, ¿cómo hicieron para sacar todos los divisores del número? Esa es la idea, que me cuenten cómo hicieron en su cabeza, cómo hicieron mentalmente. ¿Qué es lo que cuesta? Esto es lo que cuesta. Dividir número entre X y R igual a 0. ¿Quién es X y quién es R? No entendí. Díganme bien. R sería el resto y X sería un número. Pero cuéntenme, por ejemplo, para el 10. Por ejemplo, para el 10. ¿Qué hicieron para decirme que eran 4? Pensemos en el 10 nada más. No traten de llevarlo a fórmulas, no quiero eso. Quiero que me diga qué hicieron, digamos, con el 10, ¿sabes? Yo tengo el 10. Por sí mismo y menores a él, el número. Es que la computadora no entiende sí mismo y menores, no sabe ni qué diablo es menores ni qué diablo es sí mismo. Vamos, se puede. Esto es lo que tenemos que practicar, obviamente. Estamos practicando esto. Trasladar de los casos de prueba de que mi cabecita hizo algo y tratar de explicárselo a la computadora. Primero tratemos de explicarlo a nosotros, porque es lo principal, che. Si yo le tengo que explicar a alguien cómo hice para obtener ese 4, tengo que explicárselo muy detalladamente, porque no sabe nada. La computadora no sabe nada. Profe, sería dividir por los números naturales, cada uno. ¿Dividir qué? NRO por los números naturales, comenzando con el 1. Ajá, lo divido por el 1, pero pues, si decís dividir por los números naturales, vos sabés que los números naturales son infinitos, ¿no? Si vos le decías a la computadora, dividímelo por los números naturales, se va a querer poner a dividir por todos los números naturales. Hay que usar repetir, ¿que no, profe? Ya vamos a llegar a eso, te estás adelantando. Yo digo, que el traten de resto- contarme qué es lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos acá? Se divide, diríamos, y con número, por eso digo. No, pero usted me estás dando variables. No Correcto. quiero variables todavía ni nada. Quiero que me cuenten cómo hicieron. Que eso resulta difícil contar, che. Todos dijeron, el 10, 4, el 13, 2 y el 12, 6. Genial. Pero ahora intenten contarme cómo hay que hacer para que yo lo pueda replicar y pueda hacerlo. Dividir el número por todos los naturales menores a ese número, ¿no? Ajá. Y si me lo tenés que explicar más pasito a pasito, dividir el número 10 por... ¿Por qué? Por 1. Por 1, genial. 10 dividido 1 me da 10. ¿Y ahora qué hago? Si el resto da 0, Entonces no tengo es que divisor. dividir, tengo que fijarme en el resto porque me acaban de decir que divida. Si ustedes me dicen que divida, yo divido. Voy a comparar, profe, si el resto es igual a... Bueno, Sería la entonces, para un misma. cacho. Paremos un cacho. Paremos la máquina. Entonces no es dividir. ¿Qué es? Si ustedes me dicen dividir y nosotros le decimos a la computadora dividir, yo hago de cuenta que soy la computadora, dividime 10 en 1, le digo que como resultado me da 10. Se multiplica 10 por 1 es 10, entonces los dos serían. Comparar, profe. No quiero comparar nada. ¿Qué tengo que obtener primero?
antes de comparar. ¿Resto? El resto quieren saber ustedes. ¿Ustedes quieren saber el resultado de la división o quieren saber el resto de la división? Resto. El resto. Ustedes se fijan en el resto. Aunque no lo crean, ustedes dicen 10 dividido 1, el resto es 0. Con lo cual no están obteniendo la división, sino que están obteniendo el resto. Ah, bien. 10 dividido Sí. 2, quiero el resto. No quiero la división. Quiero el Profe, resto. de la entonces división. podría ser calcular el resto. Sí, podría ser obtener el resto. Entonces, pero todavía no quiero ir a la estrategia. Todavía estoy en la parte anterior de tratar de entender qué es lo que hice. Y tratar de definir qué es lo que hice. Y ahí está la dificultad, por eso es que yo me quedo mucho tiempo acá. Después escribo, después voy a escribir, no importa. Pero que ustedes sepan trasladar eso que hicieron con precisión a la estrategia después. Porque si yo no entiendo qué es lo que hice, mi estrategia va a ser una serie de cosas que voy a ir probando y después voy a palmar en algún lado porque no estoy expresando correctamente lo que hice. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué es lo que hicimos para el 10? Entonces, pasito a pasito. No quiero todo, ustedes lo quieren hacer general, ¿no? Yo quiero por ahora paso a paso. Y solo pensando en el 10, después vamos a pensar en el 13 y después en el 6, que van a ver que va a ser lo mismo, obviamente. Pero pensemos en el 10. Entonces, ¿qué hicimos con el 10? Arranquemos de nuevo, ya que ya tenemos un poquito más de contexto. Yo vi el 10 y ¿qué hice para dar que el resultado era 4? A ver, ¿quién se anima de nuevo? Vamos de nuevo. Yo diría que se multiplica de todos los números naturales menores igual que 10 y todos esos multiplicados, el que da 10 serían los múltiplos. No. Y ya estás queriendo explicarlo en general. No quiero en general. Quiero ver qué hicieron con el 10. Solo con el 10. ¿Por 1? Si dividís 10 dividido 1, me da 10, sí. ¿Qué más? Después por sí mismo. Por sí mismo es 10 dividido 10. Me da 1. Entonces ahora nos fijamos en el resto. Entonces no dividen. Ahí está la gran diferencia. Ustedes dirán, si estoy... No están dividiendo. Están obteniendo el resto de la división. Porque lo que a ustedes les interesa no es el resultado de la división, sino el resto de la división. Y no se están dando cuenta de eso. Que lo que quieren es obtener es el resto. Entonces, ¿qué hice? Miren, yo les voy a contar lo que hicieron. Ustedes dirán, y después cuando yo les cuente, te van a decir, ah, sí, eso es lo que hice. Lo hicieron tan rápido, porque su mente trabaja muy rápido con estos tipos de números, porque las operaciones la tienen tan incorporada, porque se saben las tablas de memoria, la tienen tan incorporada que lo hacen rápido, pero no se están sentando un ratito a pensar en serio qué es lo que hicieron. ¿Qué es lo que hicimos? Agarré el 10 y lo dividí en 1, pero no para obtener la división, sino para obtener el resto de la división. 10 dividido 1, ¿el resto cuánto me da? 0. Ah, como el resto me dio 0, lo conté 1. Después agarré el 10 con el 2. E hice lo mismo, le obtuve el resto de dividir 10 por 2. También me da 0. Ah, como me da 0, conté 2. Después agarré con el 3 y dividí 10 en 3 y obtuve el resto. Como el resto no me da 0, no lo conté. Lo hice lo mismo con 4. El resto no me da 0, no lo conté. Lo hice con 5. El resto me da 0, lo conté, ya llevo 3. Lo dividí con 6, el resto no me da 0. Obtuve el resto de dividirlo por 7. Obtuve el resto de dividirlo por 8. Obtuve el resto de dividirlo por 9. Ninguno me dio 0. Por eso no lo conté. Y obtuve el resto de dividirlo por 10. Me dio 0, entonces lo conté. Conté 4. Y ahí me dieron los 4. Eso es lo que hizo su cabeza.
Aunque ustedes no lo crean, fue eso lo que hizo. Pero lo hacen tan rápido que cuando yo le dije 12, dijeron automáticamente 6. ¿Por qué? Porque dijeron, miren lo que hicieron, ¿no? Esto es lo que hicieron mentalmente casi todo, porque yo también lo hice, pero después hay que aprender a trasladárselo. Dijimos, el 12, por 1 sí, por 2 también, por 3 también, por 4 también, por 5 no, por 6 no, por 6 también, por 7 no, por 8 no, por 9 no, por 10 no, por 11 no, por 12 sí, y ahí estaban los 6. Lo hicieron rápido, pero lo que hice es lo que le conté recién. Obtienen el resto de la división por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Si ese resto le dio 0, lo cuentan. Y si no le dio 0, no lo contaron. Y eso es lo que tengo que aprender. Fíjense que un problema tan sencillo que es fácil de darse cuenta cuáles son los resultados, tiene sus cosas para analizar y ver cómo lo hago. Imagínense cuando ustedes tengan problemas más complejos. ¿Está? Más complejos que esto. Que cada una de las tareas que tengan que hacer haya que detallarlas de que mi cabeza qué hizo para hacer eso. ¿Está? Está bueno mirar estos ejercicios, para ir aprendiendo. Obviamente que no lo sabemos, pero la idea es ir aprendiendo, ir mirando hacia dónde nosotros queremos que ustedes lleguen a pensar las soluciones. ¿Está? No irse tanto por las ramas, sino tratar de entender qué es lo que hice. Porque por ahí, con todas las soluciones que pasaron, y por ahí metemos la pata. ¿Por qué? Porque la estrategia se va para cualquier lado. Así que bueno, vamos a hacer la estrategia ahora en base a lo que yo puse, a lo que yo les dije. Entonces, fíjense que cuando era 10, pasamos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Cuando era 12, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11 y por 12, para poder obtener los restos de todas esas divisiones. Cuando era 13, desde 1 hasta 13. Entonces, fíjense que acá hicimos algo parecido a lo de los múltiplos, pero ya no de 1 a 5, sino de 1 a ¿cuánto? Al valor de número. Al valor de número. Entonces, esto se pone así. Después de que crece el número, digo repetir para desde i, pongo i porque pueden poner cualquier valor, ¿no? Desde 1 hasta número. Desde 1 hasta lo que valga número, eso se puede poner. Entonces, ¿y qué valores va a tomar? Si número vale 10, desde 1 hasta 10. Si número vale 12, desde 1 hasta 12. Eso es válido, totalmente válido. Y como es el repetir para, este repetir para lo hace solito. Y va pasando solito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y para qué quiero pasar por esos valores? ¿Cuáles son las tareas que yo voy a repetir para cada uno de esos valorcitos? ¿Qué quiero hacer? Determinar, porque yo quiero saber algo, quiero determinar si el resto de número dividido i es igual a 0. Entonces, yo lo que quería saber, ¿se acuerdan? Era obtener el resto para saber si era igual o no igual a 0. Entonces, si es igual a 0, ¿qué hago? Muestro. No, no es lo que dijimos en la estrategia recién. ¿Los cuento? Lo cuento, perfecto. Si no es igual a 0, otra cosa. ¿Qué hago? Acá cuento en Kant. Así se llama la variable, ¿no? Cuento en Kant. En la variable Kant. ¿Y si no es igual a 0?
No lo cuento. No cuento. Entonces, si no cuentan, ¿hacen algo? No. Nada. No te va. Entonces, como no hago nada, esto no va. Porque yo tengo que, cuando determino algo, puede ser que pase o que no pase. ¿Se entiende? Si pasa, hago algo. Y si no pasa, nada. Ya lo sumo, profe. ¿Cómo? Lo sumo. Cuento. Ya vamos a ver después cómo hacemos para contar. No importa por ahora. Cuento. ¿Está? Yo quiero que acá me planteen estrategias nada más. Después pensaremos en las fórmulas. Tranquilo. Ya quiero usted adelantarse un montón. Ya a partir de la clase que viene sí vamos a empezar a poner todo esto en fórmulas. De cómo se hacen. Pero por ahora quiero que me puedan expresar la estrategia de solución. Porque es muy importante expresar bien la estrategia de solución para después, cada una de estas cosas que yo ponga acá en la estrategia de solución, la vaya a representar con una herramienta gráfica distinta. Unas componentes que nosotros tenemos que empezar a construir y empezar a aprender. Que la única que aprendimos acá, por ahora, son las de entrada y salida nada más. Pero después hay un montón de componentes más, basadas en las 5 originales que yo les dije. Y nada más, eso es todo. Después el paso 3 es mostrar lo que conté. ¿Se acuerdan que conté en Kant? Entonces muestro Kant. Fíjense que el mostrar no está dentro del repetir, porque no hay que mostrar por cada vez que yo repita, sino que hay que mostrar solo una vez al final. ¿Está? Solo una vez al final. Eso también hay que aprender a ver cuándo tengo que mostrar o no. Fíjense que en el anterior mostraba dentro del repetir. En este no muestro dentro del repetir. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque solo tengo que mostrar una sola vez la cantidad, cuando terminé de contar. Bien. Bueno, hasta acá llegamos, ya no tenemos más tiempo. Los dejo trabajar a ustedes ahora con los ejercicios del práctico, a ver cómo nos va. Y cualquier cosa que tengan dudas, ya consulten. La clase que viene seguimos. Vamos a seguir avanzando, así que tranquilo, que tenemos mucho tiempo para esto. Profe, Sí, decir. a esa estrategia se lo podría simplificar de que el ciclo vaya para 1 hasta la mitad del número dado. Pará, vos ya estás queriendo meterle magia a la estrategia. Sí, se puede, obviamente que sí. Si ya te diste cuenta, no hay problema. Pero por ahora, para todos es esto, y después ya cuando empecemos a charlar en los próximos prácticos de mejorar nuestras estrategias, por ahí sí lo charlamos a esto, que seguramente va a aparecer. Pero sí, y eso va a depender obviamente, vos ya que estás un poquito más avanzado, de cómo haces el contar, digamos. Si vos aplicás otra estrategia acá en el repetir, tenés que cambiarme un poquito la estrategia del contar. Pero eso ya lo vamos a ir charlando con el paso del tiempo, no hay problema. No hay drama. Recuerden que el práctico 1 es solo centrarse en dato, entrada, salida, caso de prueba y empezar a aceitar la máquina de las estrategias para ir ya mirando lo que viene a futuro. Pero sí, es válido lo que decís. No hay problema. Si lo querés plantear así en tu estrategia, está fabuloso. Pero con que hagan esto, a mí me llena de orgullo que ustedes hagan esto solito. Esta estrategia. Con el resto de los ejercicios que ustedes tengan, ¿no?, en el práctico. Si lo pueden hacer es porque entendieron. Así que bueno, a trabajar. Vemos después cómo nos va. Los que ya se van y ya no se quieren quedar, nos vemos el lunes, si Dios quiere, con la resolución de más problemas computacionales. Cualquier cosa estoy acá. Estoy muteado, pero me hablan y les contesto. A trabajar.